Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte en este espacio nuevamente. Somos el Ministerio de Mujeres, llamado Perlas de Sabiduría, de la Iglesia de Cristo Adula. Hoy vamos a comenzar una nueva serie llamado Mujeres Bíblicas. Y el día de hoy empezaremos con la historia de Esther. Esther era una mujer judía que se convirtió en reina. Vamos a explorar cómo Dios la colocó estratégicamente y vamos a reflexionar el por qué tú estás colocada en determinado lugar. Posiblemente Dios te ha colocado ahí estratégicamente para hacer su voluntad. Si vemos en Esther 4:14, vamos a encontrar las palabras de Mardoqueo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Estas palabras cambiaron la vida de Esther. Veremos cómo Dios usó a Esther de una manera poderosa para salvar a su pueblo en un momento crítico. La vida de Esther nos inspira a confiar, nos inspira a saber que Dios nos ha colocado bajo unas circunstancias por alguna razón. Vamos a ver un poco de historia, checando que el imperio persa era una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad, que se extendía desde India hasta Etiopía. La historia de Esther se desarrolla durante el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes, aproximadamente en el año 480 a.C. Después de que el rey Asuero destituyera a la reina Basti, se realizó una búsqueda en todo el imperio para encontrar a una nueva reina. Dios estaba preparado para el escenario en donde Esther iba a cumplir su voluntad y iba a salvar a su pueblo. Aquí comienza la historia de Esther. Esther, cuyo nombre hebreo era Hadashah, quedó huérfana de niña, fue criada por su primo Mardoqueo. A pesar de esta adversidad, Dios tenía un propósito extraordinario para Esther. Muchas veces vemos cómo nuestras mayores debilidades Dios las transforma en nuestras mayores fortalezas. La historia de Esther es una enseñanza en donde podemos apreciar cómo Dios usa a cualquiera sin importar sus circunstancias para cumplir su propósito. Aun cuando enfrentamos dificultades, debemos de confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan que se va a cumplir. Cuando Dios nos pone o nos coloca en un lugar, siempre debemos de pensar que nos puso ahí estratégicamente para cumplir su voluntad. Cuando Esther llega a palacio, existe un concurso de belleza. Era un evento importante en el antiguo Persia donde seleccionaban jóvenes para presentarse ante el rey. Esther, aunque era hermosa físicamente, lo que más destacaba de ella era su belleza interior, su carácter y su espíritu, que cautivaban a todos los que ella veía. La Biblia enfatiza que la verdadera belleza viene de un corazón puro y un espíritu manso, algo que Esther claramente poseía. Podemos ver en el versículo bíblico Esther 2:12 cómo era la preparación real. Y en el Primera de Pedro 3:4 nos habla de la belleza interior de Esther. La historia de Esther es una de las más
fascinantes de la Biblia. Ella fue elegida para ser una nueva reina de Persia, a pesar de mantener su identidad judía en secreto antes de la coronación. La coronación en sí, la coronación de Esther, es un momento dramático y lleno de simbolismo. El rey persa deslumbró totalmente la belleza de Esther. Cuando Esther apareció, esa belleza que ella tenía, llena de gracia y de belleza interior, como ya lo habíamos visto, fueron suficientes para que el rey quedara deslumbrado y la eligió por encima de todas las demás mujeres para ser su reina. Aunque Esther se encontraba en la cima del poder, nunca olvidó sus raíces. Mantuvo su identidad judía oculta, siguiendo los consejos de su primo Mardoqueo. Muchas de nosotras también navegamos entre diferentes mundos e identidades, como Esther. Se requiere de sabiduría y discernimiento para saber cuándo revelar quiénes somos realmente. El ascenso de Amán al poder muestra cómo el orgullo herido puede llevar a acciones extremas que dañan a la gente. Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán, siendo fiel a su fe en Dios verdadero. Esta negativa enfureció a Amán, quien tramó no solo la muerte de Mardoqueo, sino la exterminación de todo el pueblo judío. Yo te invito a que leas esta historia de Esther si es que aún no la conoces, porque es una historia que encierra tanta hermosura en cada paso que puedes leer de ella. El decreto de exterminio fue ordenado por Amán. Este decreto muestra cómo pequeños conflictos pueden escalar rápidamente a crisis mayores. El coraje de Amán era que Mardoqueo no se inclinaba ante él. Y esto fue cuando tú tienes un conflicto que no puedes resolver, aunque sea muy pequeño, se convierte en una bola de nieve. Ustedes saben que cuando las bolas de nieve vienen bajando y girando, se van haciendo más grandes. Eso es lo que pasa cuando esos pequeños conflictos en familia, en la congregación, en el lugar en donde vives, en donde trabajas, en donde estudias, si hay pequeños conflictos que no se resuelven, se van transformando en algo mucho más grande y muchas veces casi imposible de parar. Y esto es lo que sucedió con Amán. Su único coraje era que Mardoqueo no se inclinara ante él. Y tanto creció ese coraje hasta planear la exterminación de todo el pueblo judío. El decreto de Amán amenazaba la vida de los judíos y obviamente incluía la de Esther, porque ella era judía. Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther pidiéndole que intercediera ante el rey. Pero Esther sabía que ella arriesgaba su propia vida al presentarse ante el rey sin ser llamada, porque esas eran las reglas. Ella no podía presentarse ante el rey si él no la había llamado. Pero Mardoqueo desafió a Esther, diciéndole que tal vez Dios la había colocado en esa posición para que fuera usada en un momento como este. Todas nosotras ocupamos posiciones estratégicas en el plan de Dios, ya sea como madres, como profesionistas, como estudiantes. No importa el lugar en donde te encuentres.
Inclusive si eres servidora, líder, ministro, debemos estar dispuestas a asumir el riesgo y responder el llamado de Dios en nuestras vidas. La decisión de Esther de arriesgar su vida para salvar a su pueblo fue un acto de gran valor, pero sobre todo un acto de fe. Antes de enfrentarse al rey, Esther llamó a todos los judíos en Susa a un ayuno de 3 días, uniéndose a ellos en oración. Esther entendía que estaba en una batalla y esta batalla no se ganaría solo de manera verbal o física. Esta batalla se ganaría solamente con la fortaleza que viene de Dios a través de la oración. El ayuno y la oración comunitaria que surgió en ese momento fueron fundamentales para que Esther tuviera la valentía y la confianza necesaria para presentarse ante el rey. Aunque arriesgaba su vida, Esther estaba dispuesta a hacerlo si con esto podía salvar a su pueblo, confiando siempre en que Dios la sostenía. Esther invitó con sabiduría al rey Amán a un banquete, en lugar de presentar su petición de inmediato. En el segundo banquete, porque fueron 2 a los cuales invitó tanto al rey como a Amán. En el segundo banquete, Esther pidió al rey que viniera con Amán, creando un momento perfecto para su revelación. Esther actuó con paciencia y con estrategia, buscando la sabiduría de Dios principalmente sobre cuándo y cómo proceder, en lugar de actuar impulsivamente. Yo quiero que cada que vamos adelantando en la historia de Esther, vayas viendo su manera de proceder, porque su manera de proceder es exactamente la enseñanza que Dios quiere que aprendas en este día. Debemos de ser pacientes, pacientes para cumplir la voluntad de Dios, ser estrategas y seguir los pasos que Dios te señala, siempre buscando su sabiduría, porque sabes, cuando actuamos impulsivamente, podemos arruinar el plan de Dios. La historia de Esther nos enseña a buscar esa dirección que solo Dios puede dar en momentos de crisis y a confiar en su tiempo perfecto para actuar. Finalmente, en el segundo banquete, Esther reveló su identidad como judía y la amenaza que enfrentaba a su pueblo. Esther suplicó al rey que perdonara a su pueblo y les concediera la vida, pues habían sido vendidos para ser destruidos. Cuando el rey descubrió el malvado plan de Amán, que incluía a su amada reina Esther, se enfureció y ordenó que Amán fuera colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. A través de Esther, el plan de Dios se reveló. Se reveló de una manera perfecta. Su posición, su valor y su sabiduría se combinaron para salvar a toda una nación. Lo que parecía una serie de coincidencias era en realidad la mano de Dios ordenando y poniendo todo estratégicamente para lograr su propósito. El relato de Esther nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su origen o circunstancias, para lograr
sus propósitos en nuestra vida. Esther, una joven que era huérfana, fue colocada estratégicamente por Dios en una posición de influencia para salvar a su pueblo de la destrucción. Gracias a su obediencia y valentía, el decreto de salvación llegó a todas las provincias del imperio persa. Hasta el día de hoy los judíos celebran esta fiesta llamada Purim para conmemorar esta liberación que duró más de 2500 años. El Dios de Esther es nuestro Dios hoy. Él sigue colocando estratégicamente a sus hijas en lugares de influencia para un tiempo como este. Siempre que te preguntes por qué estás dentro de esta familia, o por qué estás en este trabajo, o por qué estás en esta escuela, o por qué estás en esta iglesia, siempre ten en cuenta de que Dios te colocó ahí estratégicamente para alguna circunstancia, para cumplir su voluntad. Vamos a ver cómo Dios nos coloca en ese lugar estratégico para cumplir su propósito divino. Pregúntate, ¿dónde te ha puesto Dios en este momento? Y como te digo, hablamos de tu familia, de tu trabajo, de tu comunidad. Considera cómo tu posición actual puede ser parte del plan de Dios. ¿Qué desafíos o injusticias enfrentas en tu esfera que requieren que tomes tu voz y tomes acción? Muchas veces creemos que la posición de Esther como reina, pues era una posición muy alta, donde ella podía influir, pero no ves tu posición. No ves que en tu posición, por ejemplo, de tu casa como madre, es una posición de influencia, donde puedes cambiar la vida de tus hijos, cambiar la vida de tu esposo, cambiar la vida inclusive de tus padres. Tú no sabes por qué Dios te colocó en esa familia. Más bien debes de estar dispuesta como Esther a arriesgarlo todo por causa de Cristo. ¿Has tenido ese coraje, esa disposición de decir, si perezco, que perezca, como lo hizo Esther? Y te estoy hablando de tu familia, pero a lo mejor en tu trabajo también Dios te colocó estratégicamente ahí por una causa, ¿sí? Siempre tenemos que ver más allá de lo que puedan ver nuestros ojos. Tenemos que ver por qué estamos ahí con los ojos espirituales. Tenemos que pedir discernimiento divino para que entiendas el propósito de Dios para que tú estés ahí. Recuerda que en Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito en tu situación actual, aunque parezca imposible, aún y cuando no lo puedes ver. Te aseguro que cada cosa que sucede, Dios ya tiene un propósito con ese algo. Reconocer que Dios nos ha colocado en esta posición por alguna razón divina nos va a enfrentar a que tengamos desafíos, que se nos presente. Vamos a tener esa fortaleza, ese valor que viene de Dios, como lo hizo Esther. Desarrollar una sensibilidad espiritual
para discernir los tiempos y estrategias que el Espíritu Santo nos va a decir y nos va a guiar. Nosotros pensamos que a lo mejor nuestra vida no es tan importante como lo era la vida de Esther. Pero yo quiero decirte que para Dios cada una de nosotras es importante. Cada una de nosotros es única y tiene un propósito y tiene un valor invaluable para Dios. Así que tener un corazón dispuesto a arriesgarlo todo por el avance del reino de Dios, como lo hizo Esther, queridas hermanas, es maravilloso poder cumplir la voluntad de Dios. Es maravilloso tener la valentía que tuvo Esther. Imagínense que ella sabía desde el primer momento, desde la primera vez que se presentó ante el rey, que iba a morir. ¿Por qué? Porque era una regla de ese momento. Acudir al rey sin que él hubiera llamado, ella sabía que podía morir. Mas sin en cambio se armó de valentía y dijo, si he de perecer, que perezca. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo un mandato de Dios, porque estaba cumpliendo una orden de Dios. Y muchas veces nosotras nos frenamos ante cualquier circunstancia, porque la contemplamos difícil, complicada. Pero yo quiero que sepas que al igual que Esther debemos de ser valientes cuando Dios te manda a hacer algo. Si te manda tú vas a tener su respaldo, su protección, porque Dios no te manda sola, te manda con la guianza del Espíritu Santo. Queridas hermanas, que la valentía de Esther nos inspire a todas para responder con valor y determinación al llamado de Dios en nuestras vidas. Como podemos ver, estamos llegando al final. Siempre pon en tus oraciones principalmente el agradecimiento a Dios, el agradecimiento por todo lo que te ha dado, el agradecimiento por todo lo que hay alrededor. Y no solamente estoy hablando de cosas físicas o materiales, estoy hablando de las personas. Cada persona que está a tu lado, desde tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, tus padres, tu congregación, las personas que trabajan contigo, las personas que van a la escuela contigo, todos están ahí por una razón. Agradece a Dios por todo lo que te da y pídele al Padre Celestial que te dé discernimiento para saber cuál es su propósito y por qué te ha colocado en ese lugar. Agradece tomando como ejemplo a Esther, no quejándote de tus circunstancias actuales, sino con el valor de cumplir el propósito de Dios. Ora también para que puedas ser un canal de bendición en el lugar en donde estés. Un canal de bendición donde la presencia de Dios se sienta, en donde hables de Él, en donde su palabra esté viva, estando tú ahí. No es necesario que en tu trabajo todos sean cristianos o que en tu escuela todos sean cristianos. Aquí lo necesario e importante es que el estandarte de Dios vaya contigo, que tú le enseñes a los demás lo que Dios puede hacer en tu vida y en su vida. Eso es lo que Esther hizo bajo su posición. Ella no le dio miedo, no sintió que ella era una sola persona para salvar a un pueblo entero. No te sientas sola. Como ya te digo, cuando Dios te manda, Dios no te manda sola.
te manda con la protección del Espíritu Santo. Enséñale a otras mujeres a ser valientes. Yo te exhorto a que a través de estas mujeres bíblicas, cada una de ellas nos va a enseñar cómo debemos de caminar como mujeres de Dios. Vamos a tomar cómo Esther nos enseña paciencia, valentía, obediencia y nos enseña a pedir el discernimiento del Espíritu Santo para poder ser estrategas. También te invito a que compartas estas lecciones que vas a aprender con otras mujeres. Aplicar el ejemplo de Esther en tu esfera, en donde tú te mueves, va a hacer que otras mujeres puedan ser iluminadas por el destello del Espíritu Santo. Te doy las gracias por haberme acompañado en esta primera entrega de esta serie de mujeres bíblicas. En nuestro próximo episodio conoceremos a otra mujer extraordinaria cuya vida nos va a seguir inspirando hasta el día de hoy, como nos ha inspirado lo que hemos conocido de la reina Esther. Les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal y que en la descripción encuentran los links de las redes sociales que manejamos. Nosotros somos un ministerio de mujeres llamado Perlas de Sabiduría, pero en nuestras redes sociales no solamente tenemos contenido para mujeres, tenemos contenido bíblico para todas las edades y para todos los géneros. Yo te invito a que las veas y sobre todo te invito a que compartas la palabra de Dios para que sea escuchada por más oídos y más mujeres que lo necesiten. Y espero que esta descripción de la vida de Esther haya sido de bendición para tu vida y te haya inspirado para caminar en Cristo de una forma más valiente. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y hasta la próxima. Que Dios las bendiga abundantemente.